Bueno, estamos acá en la presentación del programa nuevamente, porque a partir de ahora vamos a empezar a utilizar cada uno de los comandos y herramientas en el programa. Este programa se basa de diferentes partes, como todos, en los cuales vamos a aprender a ubicarnos. Recuerden que cada vez que yo haga un clic izquierdo, mi clic quizás lo ven de amarillo, y cuando haga un clic derecho se va a encender de azul. Entonces eso es para a medida que vayamos avanzando. Si yo no nombro y ven en pantalla que hice un clic derecho, pueden diferenciarlo de esa manera. Aquí arriba vamos a tener la barra de menú, que nos sirve para diferentes partes o cosas que vamos a utilizar a medida que vaya avanzando el tiempo en nuestros tutoriales. Después tenemos en la segunda línea la barra de herramientas, la cual nos va a servir para materiales, para la parte final del render, para diferentes tipos de movimientos que podemos hacer, movernos, rotar, escalar, etc. O seleccionar ciertas partes específicas de lo que estamos creando en cuanto a geometría, shapes, lights, cámaras, helpers, warps y etc. Ok, una vez que tenemos esas dos barras, pasamos aquí al panel de creación, donde aquí vamos a crear diferentes objetos básicos, como por ejemplo una caja o un cono. ¿Está bien? Entonces estos son los objetos que vamos a ir creando, y a medida que vayamos creando cada objeto va a tener aquí su modificación. A medida que vayamos avanzando y vayamos creando los diferentes objetos, vamos a ver qué tipo de modificación puede sufrir cada una con el programa. Y tenemos aquí lo que serían los splines o líneas en cuanto a dibujo. Otro panel que tenemos aquí es el comando de modificadores, que teniendo un objeto seleccionado, ese mismo objeto puede empezar a sufrir todo tipo de modificaciones en el programa, que para nosotros nos va a servir con el fin de lograr el objeto o lo que querramos generar en el programa con los diferentes modificadores. Por ejemplo, esta caja, si yo le aplico un Turbo Smooth, lo que va a hacer es que cada lado va a generar más aristas y va a ir redondeándose, y de una caja yo puedo generar una esfera ovalada, por ejemplo. Entonces esos son los modificadores, y estos cuatro que están aquí no lo vamos a usar tanto porque son más para la parte de animaciones. Para la parte de animaciones tenemos aquí abajo la barra de interfaz interior, que es todo el movimiento de frames y movimientos en cuanto a tiempo, barra de tiempo, pero no la vamos a utilizar tanto. Aquí abajo tenemos la ubicación exacta de nuestros objetos en coordenadas en cuanto a los ejes X, Y y Z. ¿Sí? Recuerden que nuestros ejes los vamos a ver siempre en cuando se vean de esta manera, y si no los ven, puede ser que presionen la tecla X y dejen de ver nuestros ejes principales. ¿Está bien? Entonces vamos aquí abajo, donde van a tener la parte de pequeña de animación, y esta parte que está aquí es para movernos en el objeto creado o en la escena creada. Recordemos que se van a crear ambientes donde va a haber diferentes cámaras, diferentes escenas del modelo al final. Una vez que yo tengo seleccionado esto, por ejemplo, y me pierdo en el programa, termino mirando para otro lado o otra cosa, si voy aquí, por ejemplo, me reubica donde están mis objetos principales.
La forma de moverse entre Studio Max es mediante la tecla Alt, mantenerla presionada, y la rueda del mouse es una manera. Si yo presiono Alt, giro alrededor del objeto. Si yo suelto Alt, lo que va a hacer es moverme en paralelo al punto de visión que tengo. Entonces, ustedes se preguntarán a dónde vamos con todo esto. Lo que queremos hacer es un render. ¿Pero qué es un render? Un render es una imagen digital que se crea a partir de un modelo o un escenario realizado en 3D en algún programa especializado. Por ejemplo, en este caso que vamos a aprender nosotros es 3D Studio Max. Entonces, ese modelo 3D que vamos a realizar va a ser para dar una apariencia realista desde cualquier perspectiva del modelo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarle, para que puedan entender un poco mejor, qué sería un render. Aquí tengo unos ejemplos donde hay un render de exterior, donde cada uno de los objetos que ustedes ven aquí pueden ser creados con el programa. También existen bloques que son descargados desde internet. Después les voy a decir cuáles son los bloques, pero a medida que nosotros vayamos avanzando vamos a generar nuestra propia biblioteca en cuanto a materiales, objetos, como pueden ver aquí, luces, sillas, mesas, libros, cualquier tipo de objetos los vamos a poder crear nosotros mismos, siempre en cuando dediquemos tiempo y aprendamos a utilizar todos los comandos del programa. Vamos a crear objetos, fotomontajes, como por ejemplo este render. Estoy seguro que la imagen del fondo es un fotomontaje y lo único que elaboraron es el interior de este ambiente. Estos serían los bloques que vamos a descargar desde internet más adelante para ganar tiempo a la hora de crear y amoblar un ambiente. Estos objetos que ven ahora fueron creados con 3D Max, pero llevan su tiempo y debemos dedicarle mucha paciencia. Aquí tenemos lo que es una tetera de cristal y el reflejo de la tetera naranja muestra un ambiente, ese es mío. Y aquí lo que podemos ver son los diferentes materiales en cuanto a metales, cristales, madera, plásticos, etc. Entonces esa es la muestra del producto final que vamos a lograr nosotros con el buen uso de este programa. Entonces esa es la orientación que tienen que tener como para empezar, y a medida que vayamos avanzando ahora vamos a aprender a utilizar cada uno de todos los modificadores que tenemos aquí. Vamos a crear materiales, vamos a crear luces, vamos a crear objetos, vamos a terminar y a tratar de lograr la mejor calidad de un render posible. Hemos mejorado el audio y el video para que ustedes puedan entender un poco mejor y sea más claro. Espero les sirva y nos vemos en el próximo tutorial, donde vamos a empezar a utilizar los comandos mediante las creaciones de objetos.